Alfred Hitchcock decía que el drama era la vida, pero sin las partes aburridas. Pero, ¿cómo le quitamos cuando escribimos las partes aburridas en nuestra historia? Eso es justamente lo que vamos a ver en este video. Hola, soy Enrique y pues nada, pues eso, que hoy vamos a hablar un poquito sobre el tiempo en el guión. Pero antes de pasar a Final Draft para ver cómo se escriben los saltos en el tiempo, hay que platicar, aunque sea un poquito, de teoría. Se entiende por elipsis cualquier salto que haya en el tiempo al momento de contar una historia. Dado que la narrativa audiovisual cuenta con tiempo muy reducido para contar la historia, se necesita obviar cierta información que no es importante. Información que no elimina la comprensión del desarrollo de los hechos o que fácilmente el lector o espectador puede rellenar por sí mismo. Por ejemplo, un personaje sale de su oficina, se introduce al auto y en la siguiente escena ya llegó a su casa. El guionista aplicó una elipsis porque no es necesario ver al personaje conduciendo por toda la ciudad hasta llegar a su casa. El lector o espectador es perfectamente capaz de entender que dicho trayecto sucedió, pero no hay nada importante en el trayecto como para que nos lo echemos completito en pantalla. Nos lo brincamos, aplicamos una elipsis. Sé que me refería al guión, pero en una novela es igual. Nada más que en una novela podemos simplemente decir, el personaje tomó el auto y llegó a casa, punto. ¿Qué pasó en medio? No importa. Nada importante. ¿Ah? Lo mismo podemos decir de las comidas que no siempre se ven, pero sabemos que ahí estuvieron. No es que los personajes sobrevivan de aire, ¿no? Las idas al baño, los traslados, las no sé, reuniones en donde no pasa nada importante. Claro, si en estos momentos sucede algo importante, en la comida, en el baño, en el traslado, pues lo vamos a ver. Pero si el escritor se lo brinca, es una forma de decirnos, oye, confía en mí, no pasó nada importante ahí, no es importante verlo y a lo que sigue. Y todos quedamos contentos, como hemos quedado contentos durante los últimos cientos de años y cientos de años en los que ha existido la narrativa de ficción. Ahora, en cine, en serie, en audiovisual, vaya, las elipsis son más complejas. ¿Por qué? Por lo que en una novela es un simple Antonio fue despedido y ya, en cine requeriría de toda una escena. Si el momento del despido, la escena específica del despido no es importante, nos la vamos a saltar. Vamos a aplicar una elipsis. ¿Pero cómo la comunicamos? Pues con establecimientos visuales. Es decir, utilizar la imagen para establecer un contenido que no vimos. Y hay muchas formas de hacer esto, y es parte importante del arte de la escritura audiovisual. Por ejemplo, vemos al personaje salir de su oficina con una caja llena de cosas. Entendemos gracias a la imagen y al instante que el personaje fue despedido. Si el personaje llega a casa empapado, no necesitamos verlo correr bajo la lluvia para saber que le cayó encima un tormentón. Encontrar formas creativas de establecer visualmente dentro del cuadro los hechos no vistos, aquellos que nos saltamos, es parte de lo que hace apasionante la escritura audiovisual. Las elipsis, por su intención, es decir, los saltos en el tiempo, pueden clasificarse en 4 tipos. Primero, elipsis inherentes. Es aquella en donde se muestra el cambio de tiempo a través de un elemento en pantalla, ya sea en imagen, como un reloj que cambia la hora, un periódico que muestra diferentes fechas o un calendario en el que avanzan los días. La edad de un personaje que cambia o bien una leyenda encima de la pantalla que diga 10 años después o 6 meses después, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, elipsis dramáticas. Las elipsis dramáticas tienen la intención de causar un impacto visual con el empate entre 2 imágenes, una que sucede en el tiempo actual y otra que sucede en el tiempo al que brincamos. Por ejemplo, para hablar del paso de un año, se puede mostrar un árbol de Navidad al que se le están quitando las esferas
y luego saltar a la siguiente escena el mismo árbol al que se le están colocando las esferas. De modo que se explica que ha pasado exactamente un año con una imagen que lo deja bastante claro. La tercera es la elipsis de estructura, que tiene la intención de no mostrar una escena para dejar oculto un elemento de dicho momento por un asunto de misterio o de intencionalmente ocultar información. Por ejemplo, si un hombre pone cara de espanto y en la siguiente escena está muerto sobre el piso rodeado de detectives, entendemos que fue asesinada. Entendemos que vio venir al asesinato, pero no se muestra el proceso del asesinato como tal. Quizás para no mostrar la escena, quizás para dejar al asesino como un misterio. El cuarto y último es la elipsis de contenido. Tiene la intención de ocultar un elemento audiovisual no por razones dramáticas como el anterior, sino por el tipo de historia que se está contando. El ejemplo clásico de la elipsis de contenido es aquella en donde una pareja se besa, se recuestan y luego en la siguiente escena están abrazados en la cama. Aquí el lector o el espectador entiende que los personajes tuvieron relaciones sexuales, pero que los narradores decidieron no mostrar el encuentro por diversos motivos. La clasificación de la película, el tipo de público, el gusto de los creadores, la intención o el deseo del director o del guionista o del creativo, etc. Y lo mismo puede suceder con las escenas de tortura, de maltrato, de asesinato, de guerra, etc. Las elipsis, además, también pueden clasificarse por el tipo de salto temporal. Y aquí ya entramos en lo famoso, en lo que todo mundo conoce. Hay tres clasificaciones. La primera, analepsis, mejor conocido como flashback. Analepsis en español, flashback en inglés. El salto de tiempo, la elipsis, se da hacia el pasado. 2. Prolepsis o flash forward. Prolepsis en español, flash forward en inglés, es el salto de tiempo que se da hacia el futuro. Y finalmente, flash sideways. No he encontrado que tenga nombre en español, salto hacia los lados, no sé. El salto de tiempo se da hacia un mundo, hacia un tiempo alternativo. Las cosas suceden al mismo tiempo, pero en diferentes realidades o dimensiones. El ejemplo perfecto de esto es la última temporada de Lost, la serie. Aunque también hay películas, por ejemplo, la película Si yo hubiera, es otro ejemplo de esto. Dos personajes que no es el mismo en diferentes tiempos, es el mismo en diferentes realidades. Eso sí, si van a narrar con saltos temporales, si van a usar flashbacks, flash forwards, si van a brincar del pasado al presente, al futuro, al pasado, solamente les pido una cosa: cualquier salto debe de servir para enriquecer la historia presente. ¿A qué me refiero? Mi película empieza lineal. Si hago un flashback, ese flashback tiene que enriquecer, recontextualizar, fortalecer la historia que se está contando en el presente. Si hago un salto hacia el futuro, un flash forward, prolepsis, esa prolepsis tiene que fortalecer la historia del presente. Si es más interesante la historia del pasado, ¿por qué no estás contando esa? Si es más interesante la historia del futuro, ¿por qué no estás contando esa? La historia más interesante tiene que ser la del presente, y los saltos hacia el pasado tienen que venir a enriquecerla y fortalecerla. ¿Quieren un maravilloso ejemplo de una serie que usa los flashbacks sin fortalecer el presente? Usa los flashbacks como una historia más interesante que la del presente y usa los flashbacks sin ningún sentido que afecte, modifique, enriquezca o conceptualice el presente. Vean el libro de Boba Fett, Madre Santa. Bueno, hasta acá la teoría. Ahora vamos a Final Draft para saber cómo es que se escriben los saltos en el tiempo dentro de un guión audiovisual. Así que vamos a eso. Bueno, pues aquí estamos ya en Final Draft, el siempre confiable, y preescribí una escenita muy pequeña de dos chicas, Ana y Andrea, que están en el jardín de casa de Ana en la noche platicando. Muy bien, a ver, escribir el flash forward, el flash sideways o el flashback es igual en los tres casos. Los tres se escriben igual. ¿Qué cambia? Ahí les va. Lo que cambia es
qué tan largo es esa elipsis, ese salto del tiempo. Vamos a ver a qué me refiero. Andrea le dice, ¿qué te tiene tan pensativa? Y Ana sonríe y le dice, me acordé de cuando vinimos aquí la última vez, ¿te acuerdas? Entonces yo lo que hago es que pongo un interior, casa de Ana, sala, día. Y pongo flashback. Entonces aquí pongo que Ana a los 20 y Andrea a los 15, porque se llevan 5 años, están sentadas juntas en el sofá de 2 plazas. Comparten, no sé, una malteada. Se ven contentas. Sonríen. Y aquí regresamos a exterior, casa de Ana, jardín, noche. Ana y Andrea sonríen al mismo tiempo. Digo, lo estoy haciendo muy sencillo para que sea didáctico. Lo que está pasando aquí es que después de esta escena hay un flashback rápido a Ana y Andrea juntas en la sala compartiendo una malteada y de ahí, ¡pum!, regresamos a la primera escena en la que estábamos. ¿Se dieron cuenta? Si el flashback o el flash forward o el flash sideways ocupa solo una escena, va aquí en el header. Aquí está. Aquí ustedes le pueden poner indicativos, ¿no? Como por ejemplo, le pueden poner 15 años antes, por ejemplo, ¿no? Pero no es necesario. Creo que las edades nos dan bastante pista. Ahora, ¿qué pasa si no ponemos las edades? Lo cual significa que igual fue 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, un mes atrás, no importa. O sea, vaya, al menos que sea importante las edades. Por ejemplo, si ellas tuvieran, no sé, 15 años y 10, ¿va? Bueno, vaya, y hay un cambio importante de edad. Si no pongo edades nuevas, significa que los personajes están visualmente iguales a los de la escena anterior, ¿va? Pero aquí nos indica que hubo un flashback. ¿Qué tanto? No importa, depende del contenido. Si el contenido es importante, tenemos que especificarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, en pantalla ponemos 15 años antes, por ejemplo, ¿no? O 2 semanas atrás. Pero esto solo es importante si el contenido lo amerita. Si no, simple y llanamente estamos hablando de lo bien que se llevan, de lo mucho que comparten, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar muy claro es que aquí va el flashback siempre y cuando sea de una sola escena. Ahora bien, ¿qué pasa si el flashback es en más de una escena? Bueno, a ver, digamos que aquí, ya, casa de Ana, recámara, noche, Ana y Andrea están echadas en el piso junto a la cama dibujando. Las dos tienen plumones de colores y varias hojas con garabatos. Se ríen. Ok, ahí está, ya tenemos un flashback de la última vez que Andrea y Ana estuvieron en esa casa, pero el flashback es de 2 escenas, no de una. ¿Cómo se hace entonces? Seguimos en Action, cuidado aquí arriba, seguimos en Action, inicia flashback, 2 puntos, los 2 puntos son importantes porque le estás diciendo al lector inicia flashback, que es este, y ya que acabe el flashback, ponemos termina flashback. Punto, ya no 2 puntos. Acuérdense que los 2 puntos es una forma de decir voy a enlistar. ¿Qué vas a enlistar? Las escenas del flashback. Pero aquí terminan, punto.
Y en cuanto acaba, sabemos que aquí ya estamos en el presente otra vez. ¿Qué tan largo puede ser esto? El lugar entre el inicia y el termina, del tamaño que quieran. Vayamos a la película de Titanic, por ejemplo. La anciana, Rose anciana, empieza... no quiero guardar. La anciana Rose empieza a contar su historia y ahí inicia el flashback. Y esto puede ser 40 minutos de película antes de que termine el flashback y volvamos a ver a la anciana en el presente contando la historia. Entonces, este espacio dentro del inicia y el termina puede ser tan largo como haga falta, ¿eh? Puede ser todo el guión si ustedes quieren. Y lo mismo con el flash forward. Si esto fuera hacia adelante, acá. Y si es un flash sideways, igual. Acá y acá. Así. ¿Cómo va? Y listo. No tiene gran ciencia. Es más, déjenme decirles algo. Con sueños, fantasías, es igual. Inicia sueño. Y tenemos una secuencia de sueño. Termina sueño. Igual con la fantasía. Inicia fantasía. Termina fantasía. Igual con una alucinación, por ejemplo. Con una alucinación. Inicia alucinación. Termina alucinación. Así de sencillo. Ahora, hay algunos escritores que para dejarlo como más claro en la mente del lector, porque pues igual hay muchos saltos, pueden poner, por ejemplo, inicia flashback 1925. ¿No? Ok, termina flashback 1925. ¿No? O 2 meses antes. Inicia flashback 2 meses antes. ¿Esto para qué? Para que lo tenga claro el lector o incluso el mismo escritor para tenerlo claro. ¿Qué otras cosas pueden hacer los escritores para dejárselo claro al lector? A ver, imaginemos otra vez que es una sola escena. Lo que acabo de decir aplica igual acá, ¿no? Flashback 2 meses antes, para darnos orden, ¿no? Ahí está. ¿Qué hacen algunos guionistas, sobre todo cuando hay un guión de, ¿cómo se llama?, de muchos saltos temporales? Bueno, lo que hace un guionista cuando hay un guión con muchos saltos temporales es posiblemente se ayuda con 2023 y aquí hay un flashback 2020 y aquí regresamos a 2023, pero insisto, solo si hay muchos saltos que pudieran llegar a confundir, ¿va? En Titanic no. En Titanic sabemos que hay 2 tiempos narrativos, la anciana en tiempo presente y Rose en 1912, cuando el Titanic se hundió. Entonces no hace falta estar poniendo 1990 y tantos, 1912, 1990 y tantos, 1912. Sabemos, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Cuando una película llega al clímax y entonces los saltos temporales son más constantes, y eso lo podemos ver en cualquier película, Oppenheimer, por ejemplo, como ya al final de la película, cuando estamos en el clímax, las cosas los saltos empiezan a ser más constantes. Bueno, perdón que ponga tantos ejemplos de Oppenheimer, pero es la que más traigo en la cabeza, ¿no? Lo que se puede hacer es esto, por ejemplo. Al pasado, 2020, al presente, 2023, y la siguiente escena es
al pasado, 2020, perdón, 2020, y tenemos otra escena, ¿no? Hay que quitarle esto, ahí está. Tenemos aquí nuestra escena, y luego al presente, 2023. Y aquí tenemos otra escena, ¿no? Y así. Aquí se me fueron 2 puntos, ¿no? Puede ser al presente y al pasado. Si ya establecimos cuál es el presente y el pasado, si Titanic, por ejemplo, terminara con muchísimos cortes del presente al pasado, del presente al pasado, del presente al pasado, ¿no? Podemos hacerle así. ¿Qué película me viene a la mente, por ejemplo? El Sexto Sentido. El Sexto Sentido nos pone la fantasía del fantasma, la realidad. La fantasía del fantasma, la realidad. La fantasía del fantasma, la realidad. Entonces, ya sabemos, ya nos establecieron que no importan los años, es a la fantasía, a la realidad. A la fantasía, a la realidad, etc. Ahora, acuérdense que este es un guión académico, es una forma muy académica de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo, desde luego. ¿Como cuál? Les voy a poner aquí en pantalla, por ejemplo, cómo lo resolvió quien escribió la película de 500 días con ella, 500 Days of Summer. Vean cómo se ve. Así lo resolvió. ¿Así dice el formato? No, así no dice el formato de guión, el formato académico cuadrado de guión, pero al final del día así lo resolvió, funcionó y está padrísimo. Entonces, pero acuérdense de algo, primero apréndanse las reglas antes de romperlas. Si van a escribir así, primero sepan escribir de la forma académica, de la forma cuadrada, y ya luego hacen lo que se les pegue la gana. Yo creo que como lo enseñé en este video, es mucho más claro. Si lo quieren hacer como en 500 días con ella, si lo hacen exactamente así como está en 500 días con ella, probablemente les digan que se están robando 500 días con ella. Dicho esto, pues bueno, no tengo nada más que agregar acá. Cualquier duda déjenmelo en los comentarios, por favor, y siempre que escriban, no olviden que aquí en la portada, aquí va el nombre. Y con esto termino. Por favor, si les gustó el video, no dejen de compartirlo y dejarme un like. Si les gusta escribir, consideren suscribirse al canal. Eso me ayuda mucho a seguir trabajando en este tipo de videos. Revisen otros videos del canal. Échenselos. Compártanlos con la familia. Tengo muchos videos sobre Final Draft y otros elementos de escritura creativa y se vienen más. Así que hasta que nos volvamos a ver, pónganse a escribir y tengan buena suerte.